El concepto de polo en el infinito es un concepto que está relacionado a el comportamiento de la función por la definición que hemos dimos de polo, ¿no? El comportamiento de f de s cuando s tiende a infinito. Y por definición de polo, decíamos que hay un polo, entonces cuando hay un polo, f de s tiende a infinito, ¿sí? f de s tiende a infinito. Por lo tanto, ¿sí? Hay un polo en el infinito cuando f de s tiende a infinito para s tendiendo a infinito. ¿Eso está claro para todos? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se representa eso? Una función f de s. Sería ¿Cómo se representa dónde? en la misma función o es un concepto así aparte. No, No. es el concepto, es la definición de polo que dimos. Ajá. Hablo de cero cuando la función tiende a cero y hablo de polo cuando la función tiende a infinito. La función puede tender a infinito, f de s puede tender a infinito en tres situaciones. Bien. Hay que acordarse que estamos haciendo un barrido de frecuencia, entonces puede ser que f de s tiende a infinito cuando s es igual a 0, cuando s sea distinto de 0, cualquier valor, ¿sí? Cualquier ubicación, compleja conjugada inclusive, o cuando s tiende a infinito. Entonces, cuando vos haces el barrido de frecuencia, si nosotros analizamos el barrido de frecuencias en el eje de Bode, por ejemplo, donde acá graficamos omega, entonces nos movemos, ¿sí? En todo este recorrido, hacia la izquierda y derecha, si arrancamos en s igual 0, acá, no me pongamos una flecha acá porque está mal, arrancamos acá, en s igual 0, en Bode, acordate que acá nosotros como la escala era logarítmica, el s igual 0 no lo graficamos, pero en esta escala que estoy haciendo yo, hice una escala de frecuencia para que entren todas. Y bueno, me desplazo hacia acá y llego hasta S tendiendo a infinito, o a S igual a infinito. Bueno, en todos estos yo voy recorriendo, subiendo frecuencias, barriendo frecuencias, y cuando voy encontrando que la función de transferencia tiende a infinito, bueno, ahí tengo un polo. ¿Para qué frecuencia sucede? Bueno, puede ser para cualquiera, puede ser para S igual a 0, puede ser para S distinto de 0, puede ser para S infinito. ¿Sí? Está bien, profe. El ejemplo vamos a hacer así. Entonces, cuando S es igual a 0, bueno, la función de transferencia adoptaría f de s, ¿sí? La podríamos decir que es una función cualquiera, ¿sí? Pero vamos a la forma más fácil, vamos a poner 1 sobre s. Entonces, cuando s tiende a 0, esta función será infinito.
un polo en cualquier otro lugar, f de s, igual a 1 sobre s más a. ¿Sí? Y S infinito, un ejemplo de S infinito sería f de S igual a S. Cuando S se va a infinito, la función se va a infinito. Esos serían 3 ejemplos básicos, particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que se entienda dónde están ubicadas las S, para que eso suceda. Existe un caso particular, porque creo que la pregunta venía referida a que había un ejercicio en que se daba un diagrama de polos y en función de eso se establecía, yo le decía, creo que la pregunta era, esto era una pregunta que seguramente he tomado en algún examen anterior, Sí, profe, lo que yo le decía. Claro, son preguntas de exámenes anteriores cuando se daba síntesis por los métodos de Cauer, Foster, todo eso. Pero no viene a... no está mal pensarlo. El ejercicio de examen ese, planteaba un diagrama polar y decía que tenía el diagrama polar. Yo les daba esto, en S igual 0, después tenía otro polo en 2, después tenía un 0 en 1, había un 0 en 3, y había un polo en S igual a infinito. Entonces, el ejercicio en el examen ese decía, a partir de este diagrama polar, este era omega, ¿no? Este es el eje de la omega, armar la función de transferencia de f de s. Ese era el plan de la mariposa. Entonces, acá lo que pasaba es que este tema estaba en función de, cuando nosotros, repito, esto es un examen de cuando se daba un tema que nosotros acá no lo vimos, pero que era síntesis por los distintos métodos de Foster, Cauer, Foster 1, Foster 2, Cauer 1, Cauer 2. Entonces hay una manera de hacer una síntesis y llegábamos que cuando el dipolo sintetizado era estrictamente LC, es decir, estaba constituido solamente por inductores y capacitores, entonces las singularidades estaban ubicadas en el eje J omega. Es decir, que este que están viendo acá es el eje J omega. Es decir, la parte real era 0. Y por definición esto sí lo vimos. Dijimos que cuando las singularidades estaban ubicadas en el plano, en el eje J omega, no tenían parte real, salvo la del origen, las restas eran complejas conjugadas. Entonces, para armar a través de este diagrama de ceros y polos que ustedes están viendo ahí, resultaba que la ecuación yo la podía armar como eran esos polos complejos conjugados, estrictamente reales, me terminaba quedando s al cuadrado más 1 multiplicado por s cuadrado más 9 dividido s por s cuadrado más 4.
Ustedes piensen que todo esto salía, si yo quiero normalizar esta función de transferencia. Recuerden lo que habíamos visto en su oportunidad, que cuando teníamos una función, un polinomio en S cuadrado más AS más B, ¿sí? Había que normalizarlo a ese polinomio, ¿sí? Y ahí, una vez normalizado, obteníamos el valor omega n y el valor chi. Cuando el polinomio tiene esta manera, o sea, que no tiene término independiente, o sea, no tiene el S, bueno, aquí aguanta. Ahora sí. Cuando no tiene el término S cuadrado más 1, S cuadrado más 9, S cuadrado más 4, eso sale, ¿sí? Cuando los polos son complejos conjugados y están sobre el eje J omega. ¿Eso lo alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Todo lo ven? Sí. ¿O quieren que lo resuelva? Resolvamos uno para que les quede claro. Fíjese, S más J2 multiplicado por S menos J2, eso queda S por S, S al cuadrado, menos J2S más J2S, J por J es menos, menos con menos es más, 2 por 2 es 4. Entonces, este término se va con este término y termina quedando S cuadrado más 4. ¿Sí? La singularidad está en 2. Obviamente que esta es la parte positiva del eje, porque son complejos conjugados. Por eso repito, esto era un tema que se daba en otra oportunidad de la materia, entonces a ustedes cuando veían esto se daban cuenta enseguida, porque lo habíamos visto en la teoría, que esto eran polos complejos conjugados y que solamente estaban graficados los polos o las singularidades, polos y ceros, en la parte positiva, ¿sí? Entonces de ahí automáticamente ustedes deducían esa situación. Si ustedes observan esta función de transferencia que está acá, f de s igual a s cuadrado más 1, s cuadrado más 9, s cuadrado más 4, fíjense que tiene, a ver, atentos acá, esto es un 0 en 1, que es este que está acá, un 0 en 9, que es este que está acá. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Un polo en 2, que es este que está acá. Un polo en el origen, es este que está acá. Y si ustedes observan y resuelven esto, el orden del polinomio numerador es 4 y el orden del polinomio denominador es 3. Profe, una pregunta. Sí. Mi duda es, la aplicación a todo esto, ¿cuál vendría a ser? La aplicación y la síntesis de un dipolo LC. Bien, o sea, sería, en cierta forma, analizar a dónde tiende la función de transferencia. Sí. ¿A qué valor? Si a una Sí, constante y se no, en aquella oportunidad se partía de esta función de transferencia que está acá. Claro, No me quiero meter en detalle porque es un tema que nos va a llevar mucho tiempo y no lo estamos dando. Ah, ¿no lo va a tomar? No, porque repito, este es un tema que se dio hace mucho tiempo, en otra instancia de la Eso te pregunto. materia, se daba este tema que se llamaba síntesis por los métodos de Cauer, de Foster, Cauer 1, Cauer 2, Foster 1, Foster 2, donde se partía de acá y a través de unos procedimientos matemáticos se llegaba a la construcción, supónganse, de un dipolo de esta forma, que era un filtro, Sí. pero
O sea, ahora está dando un breve análisis nomás, profe. No, yo lo que estoy diciendo acá es como a mí me preguntaron qué significaba un polo en el infinito. Se llegaba a eso a través había un método, era un método matemático, donde vos ibas, se llamaba extrayendo las singularidades, extraías un polo, extraías un cero, y obtenías, acá me está faltando un capacitor, Extraía donde tendía. extraías los elementos y armabas el circuito, y suponete que dabas el circuito que está ahí. Eso es un filtro. ¿Sí? La pregunta que ustedes me están haciendo surge porque yo en un examen hace un montón de tiempo tomé este ejercicio que están viendo acá. Yo tomé este ejercicio, les daba esto que están viendo acá y les decía, a partir del diagrama de polos y cero, construir la función de transferencia. Esa era la pregunta del examen. ¿Me siguen hasta acá? Eso ahora no va a ocurrir porque ese tema no se está dando. Lo que pasa es que como alguien vio algún examen viejo y le surgió esa pregunta, y la pregunta sí es una pregunta que la podía yo tomar en este examen, que es ¿qué significa que haya un polo en el infinito? Eso sí es válido. Pero esto no, o ni, por ahí en un recuperatorio podemos charlar sobre esto. Pero este método no se está dando. Simplemente estoy respondiendo a la pregunta de qué significa un polo en el infinito. Polo, eso estaba en la hoja anterior. Bien. ¿Sí? Un polo en el infinito. ¿Sí? No va a tomar ese ejercicio porque no vimos ese método. Claro, exacto. Pero puede preguntar lo de por qué un polo tiene el infinito. No, está mal expresado eso. Un polo no tiene en el infinito. Hay un polo en el infinito. El polo es un polo. Bien, bien. El polo en el infinito Sí, te escucho. se da cuando hay que compensar tipo, por ejemplo, si hay 2 ceros y un polo, quiere decir que hay un polo en el infinito, el que no vemos nosotros, por ejemplo. ¿Algo así, profe? Sí, pero la pregunta en realidad es otra. Si yo te pregunto, ¿Cómo ¿qué la es? respondería? Acá está la respuesta, acá la están viendo. Polo en infinito, entonces, f de s tiende a infinito. ¿Cuándo s tiende a infinito? Acá está la respuesta, chicos. Acá está. Esto sí se lo puedo preguntar ahora. Bien. Pero no tiene nada que ver con lo anterior. Simplemente yo me fui a lo anterior para mostrarle cuál es una función de transferencia que satisface eso. Y como me hicieron esa pregunta puntual, entonces estoy respondiendo esa pregunta puntual. Pero yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué significa un polo en el infinito? Les puedo preguntar. Y les puedo decir, ¿qué ejemplo me podrían dar de una función de transferencia f de s cuyo polo esté en el infinito? Que tenga un polo en el infinito. Ustedes lo que tienen que responder es esto. Hay un polo en el infinito cuando la función tiende al infinito para una s tendiendo al infinito. Bien. Podemos hablar también del orden, profe, ¿no? ¿Cómo? Podemos hablar del orden del polinomio también. Claro, exacto. Si vos, fíjate, hay tres posibilidades, como les puse acá. Vamos a empezar de nuevo. Hay tres posibilidades de que eso suceda. Tres por decir, por establecer sectores. Hay infinitas posibilidades. Pero para establecer zonas en el barrido de frecuencia. La frecuencia puede variar desde cero, continua, hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? La frecuencia de la señal. A eso se lo denomina barrido de frecuencia. Yo voy variando la frecuencia de la señal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Sí, sí. Arranco en continua, en S igual 0, y empiezo a subir la frecuencia. ¿Sí? 4 Hz, 8 Hz, 10 Hz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, qué sé yo, bla, 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 hasta que llegue a una frecuencia infinita. Entonces yo tengo la función f de s y reemplazo el valor de esa frecuencia en s. Y veo cuánto me da la función de transferencia. Si la función de transferencia
se me va al infinito, si la función de transferencia se va al infinito, tengo un polo en ese lugar. ¿Qué puede suceder acá? Si tiende a 0, es un 0. Es un 0. Y si tiende a infinito es un polo. Y si tiende a un valor cualquiera no es ni polo ni 0, es un valor. Bien, perfecto. Una constante. Claro, exacto. Ahora les voy a mostrar un gráfico en tres dimensiones para mostrarle, a ver si se entiende mejor. Entonces, volvamos de vuelta. No me acuerdo quién era de las chicas que me preguntaba eso. Entonces, vos reemplazás f de s por 0. Vamos al ejemplo que les puse acá. S vale 0. S vale 0. Vamos a suponer para S igual 0. A ver si se entiende. Tengo esta función de transferencia. Tengo esa función de transferencia. Entonces, para S igual 0, entonces f de 0, ¿a qué es igual? A 0 al cuadrado más 1 por 0 al cuadrado más 9 dividido 0 multiplicado por 0 al cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces esto queda 1 multiplicado por 9 dividido 0 multiplicado por 4. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, ¿esto qué va a pasar? Como tengo un 0 en el infinito que no es válido, en realidad esto no es algebraicamente hablando está mal, pero nosotros estamos analizando, haciendo un análisis circuital, esto tiende a infinito. Porque tengo un valor muy chiquitito acá. Entonces, automáticamente digo que para S igual 0, tengo un polo. ¿Se entendió? Sí, profe. De una forma podría decir que hay un 0 en el infinito cuando f de s tiende a 0 para s tendiendo a infinito. Sí, exacto. Eso está perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Ahí sería la otra forma de explicar el 0, ¿no? Sí. Ustedes asocien esto. Polo, la función tiende a infinito. 0, la función tiende a 0. Y eso lo puedo lograr con los infinitos valores del barrido de frecuencia. Vamos a analizar. Ariana, ¿lo entendiste eso? Sí, gracias, profe. Vamos a analizar ahora para esta función, para S tendiendo a infinito, o S igual a infinito si no nos ponemos muy sutiles con la matemática. Bueno, entonces ¿qué me queda? F de infinito, ¿a qué es igual? Infinito al cuadrado más 1 multiplicado por infinito al cuadrado más 9, ¿sí? Dividido, en realidad tendría que haber hecho un paso previo, pero no importa, ustedes me van a entender, infinito más 4. Acá lo que tendríamos que haber hecho es trabajarlo algebraicamente, pero si ustedes observan, el orden del polinomio numerador es más grande que el orden del polinomio denominador. Entonces, ¿a dónde tiende esta función si hago el límite? ¿Está bien a infinito? A infinito. Entonces, digo que para S tendiendo a infinito, tengo un polo en el infinito. Y hasta es probable que si encuentro acá un valor de un valor distinto de 0 y distinto de infinito, también tengo un polo. ¿Y dónde va a suceder eso? En 2.
En J2. ¿Y por qué sucede en J2 eso? Vamos a hacerlo. Entonces, Ahí también. para. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si me hace el favor de... Ah, sí, está separado, ¿no? Profe, usted lo puede mutear, profe, sin problema. Bueno, pero... Toca clic derecho Sí, y sí. le pone... Bueno, si vemos que no se desactiva, lo muteo, no hay problema. Gracias, Es para Germán. Gracias, para Germán. darle tiempo y nervios, profe. Para la mala sangre. Miren, vamos a analizar ahora, ya analicé para S igual 0 y para S igual infinito. Vamos a analizar ahora para S igual J2. Entonces miren cómo queda. F de J2 es igual a J2 al cuadrado más 1 multiplicado por J2 al cuadrado más 9 dividido J2 multiplicado por J2 al cuadrado más 4. Y queda esto. J2 al cuadrado, eso da menos 4. Multiplicado por menos 4 más 1, perdón. Menos 4 más 1, menos 3. Y arriba queda menos 4 más 9, más 5, ¿no es cierto? Abajo me da J2. ¿Y acá qué va a pasar? Menos 4 más 4, 0. Entonces, cuando el denominador tiende a 0, entonces, para J igual 2, como puse enter, si lo pongo igual. Para J igual 2, tengo un polo. Otra vez lo mismo. Para J igual 2. Y ahí aparecen los polos. El polo en el origen, el polo en J2 y el polo en el infinito. Si ustedes observan, esto es una función de transferencia f de S. ¿Sí? A su vez, S es igual a sigma más J omega. Es decir, que yo puedo graficar una gráfica en formato tridimensional. Esto ya lo habíamos visto el otro día. Donde acá yo, si quieren, puedo graficar el módulo de FDS. Así se grafica. Y acá voy a graficar sigma J omega. Eso es un gráfico tridimensional si quiero graficar esta función. Bueno, vamos a intentar, les voy a intentar mostrar. Estoy investigando el tema para graficarlo en MATLAB. Estoy teniendo unos problemitas que no me sale. La profe ayer nos indicó más o menos cómo hacer con los comandos. Bueno, es el mesh, el mesh grid creo que es el comando, ¿viste? Pero no me lo acuerdo, hay una cosa que no me acuerdo. La profe usaba, disculpe, profe, Sí, la sí, sí, profe sí. usaba para mostrar la ubicación de los polos y cero, PZMap, Claro, exacto, acá lo tengo. y después, Acá está. para ver dónde tiende, El PC, RLOC. acá está, ahí te lo estoy mostrando. Ah, Pues sí. ya estuve investigando hoy el tema. Pasa que hay una cosa que me está faltando. El comando que yo te estoy diciendo es este. El mesh grid. Este comando es para graficar gráficas tridimensionales. Ahora te voy a mostrar una gráfica, les voy a mostrar una gráfica. Estas son las gráficas que estamos hablando. Las que hace Carolina. Esta, por ejemplo, es una de las que hace Carolina. O sea,
Fíjense, ¿están todos viendo? No le demos importancia, o sea, no me pregunten qué significa esto desde el punto de vista circuital, porque todavía no llegamos ahí. ¿Sí? No me pregunten eso. Lo que les quiero mostrar es la gráfica tridimensional. Si ustedes observan, ¿están viendo ahí bien esto? Sí. Si ustedes observan, tengo un gráfico tridimensional donde, como yo les decía, en un eje tengo, en el piso, digamos, tengo sigma j omega. Acá están viendo j omega, acá están viendo sigma, y en el eje de la z es el módulo de t sub s, en este caso de f sub s. Entonces miren, ¿qué significan estas dos montañitas que están viendo ahí? Esas dos montañitas que están viendo ahí son los polos. O sea, la función f de s, fíjense, abajo tengo una cuadrática, ¿estamos de acuerdo? S cuadrado más 2 chi omega ps más omega p. ¿Sí? Entonces fíjense, ya entendí cómo lo hace. Me parece que ya entendí cómo lo hace. Después lo voy a hacer. Ahora les explico cómo funciona esto. A ver, atentos acá, miren. Abajo tengo una cuadrática. En el denominador tengo una cuadrática. Por lo tanto, si tengo una cuadrática, tengo dos raíces. Dos raíces en el denominador. Este versito que les estoy haciendo en este momento, este cuentito que les estoy contando, ojo que sí lo puedo tomar en el examen, ¿eh? ¿Sí? Ojo que sí lo puedo tomar en el examen. Yo les puedo mostrar esta función que está acá y le puedo decir, hacer un análisis cualitativo de la función. Es decir, a través de la función, analizar cualitativamente de qué se trata. Bueno, cualitativamente puedo decir que abajo tengo una cuadrática, por lo tanto, si abajo tengo una cuadrática, es un polinomio de orden 2. Al ser un polinomio de orden 2, tengo dos raíces. Al ser raíces en el denominador, esta TDS va a presentar dos polos en esas dos raíces. ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Sí, lo seguimos. ¿Todos me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces miren, estas dos montañitas que están viendo acá, y fíjense que están truncadas. ¿Por qué están truncadas? ¿Por qué no tienen una punta? Están truncadas porque esta función de transferencia, si ustedes observan, a medida que yo me estoy acercando, vamos a tomar las coordenadas, esto se va al infinito. El módulo este se va al infinito. Se va para arriba. Acá, ¿por qué está truncada acá? Bueno, porque este eje está acá. Si yo este eje lo hiciese más alto, esta montaña se hace más alta. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Y por qué se va hasta infinito? Y porque tengo un polo. Un polo, otro polo. Dos polos. Este es un polinomio de orden 2 en el numerador. Por lo tanto, ¿cuántas raíces tengo en el numerador? Acá están. No me había dado cuenta. Acá están los dos polos. Acá están los dos ceros, que están representados por esta ecuación. Si ustedes observan esta gráfica tridimensional, miren lo que pasa acá. Está tocando el piso la función ahí. ¿Y dónde más toca el piso? Y acá también toca el piso. Ahí y ahí está tocando el piso. ¿Qué significa? Que el módulo, ¿cuánto vale si toca el piso? Cero. Cero. Entonces, si el módulo vale cero, significa que para esta frecuencia y para esta frecuencia, la función, el módulo vale cero. Por lo tanto, esta función representa o tiene dos ceros acá y acá. Y tiene dos polos acá y acá, representados por esta cuadrática. Entonces, y acá están, en el diagrama polar, ese que ustedes vieron ahí, que les enseñó Carolina, van a ver esto. ¿Sí? Profe, ¿también se considera el menos infinito o...? ¿Cómo? No te escuché, disculpame. ¿Se considera el menos infinito o eso ya es parte de la diferencia negativa y no se toma en cuenta? ¿El infinito? El signo menos del infinito, digamos, menos infinito. No, se considera. No, porque estamos hablando de frecuencia, entonces la frecuencia acá es infinita. Está bien.
Sí, no estamos hablando de frecuencia infinita. No existen no existen valores negativos de frecuencia. Una cosita que me faltó decirle que es interesante es esto. Cuando nosotros tenemos singularidades en el plano que, como estas, s cuadrado más 1, s cuadrado más 9, s cuadrado más 4, que están en el plano, en el eje j omega, déjenme que quiero... Ahí está. Páginas. A ver, atentos acá. Cuando nosotros tenemos singularidades que en el plano j omega sigma, nosotros podemos tener singularidades, polos complejos conjugados, supónganse acá, polos o ceros, ¿no? O podemos tener, como en este caso, que están ubicados acá. Cuando pasa eso, que los polos están ubicados ahí, se dice que el circuito, que dice chi, se denomina el coeficiente de amortiguamiento. Chi se denomina coeficiente de amortiguamiento. Y para que los polos sean complejos y conjugados, este valor está entre 0 y 1. Eso lo habíamos visto. Que si chi era mayor a 0 menor a 1, entonces las singularidades eran polos o ceros. ¿Sí? Complejos conjugados. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Cuando chi estaba entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ahora fíjense, 0, miren esto es muy importante. Esto también es otra preguntita de examen. 0 se corresponde a una situación sin amortiguamientos con los polos sobre el eje imaginario. Es decir, que a medida que estos polos complejos conjugados, ¿no?, se empiezan a mover, a acercar hacia el plano, hacia el eje imaginario, dicho de otra manera, su parte real empieza a ser más pequeña hasta tal punto que, si las singularidades están sobre el eje, se dice que el circuito no tiene amortiguamiento. En el dominio del tiempo, ¿qué circuito representa eso? Un oscilador. Es decir, en el dominio del tiempo, esta es la función f de x, f de t en realidad, ¿no? Y esto es t. En el dominio del tiempo representa una función que no se atenúa nunca. ¿Sí? Se va a infinita y acá esto siempre tiene la misma amplitud. Eso es un oscilador. Y si ustedes recuerdan, atando cabos, y recuerdan Física 2, ustedes sacaron la resonancia, sacaron la impedancia de un circuito LC. Díganme que se acuerdan de eso. No, Sí, no exactamente el valor, ¿no? Pero me refiero al tema. Se producía un balance. Sí. ¿Se acuerdan que se producía el inductor le entregaba al capacitor energía y viceversa? Y entonces se mantenía la energía ahí, intercambiándose. Dependiendo si era LC serie o LC paralelo, la impedancia resultaba 0 o infinita. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, miren, no es casual, obviamente que está todo conectado. No es casual lo que yo les expliqué, que cuando yo sintetice esta función de transferencia que está acá, cuyos polos, cuyos ceros y sus polos, sus singularidades, están todas sobre el eje j omega, no tienen parte real, están todas sobre el eje j omega, la síntesis da un circuito LC, no hay resistencias acá. ¿Por qué? Y por esto que está acá.
Por esto que está acá. Porque el factor de amortiguamiento es 0. No tiene factor de amortiguamiento. Amortiguar la señal significa que en el dominio del tiempo la señal se empieza a hacer cada vez más pequeña. Cuando hay factor de amortiguamiento, la señal sinusoidal en el dominio del tiempo se empieza a achicar. Hay factor de amortiguamiento, que son en definitiva los circuitos que a nosotros nos interesan. No nos interesan los circuitos que se embalen, ¿sí? Salvo que quiera un oscilador. Entonces, si yo quiero un oscilador, es esta la situación. Quiero un oscilador, es decir, que siempre se mantenga con la misma amplitud. Y eso se va a lograr cuando la función de transferencia tenga sus singularidades en el eje J omega. ¿Sí? Eso va a pasar en ese momento. Es lo que dice acá el apunte. Es lo que dice acá el apunte. Por eso les recomiendo que lean este apunte de Bode, que yo se los había dado. ¿Sí? Lo explica muy, muy bien. Y después está la otra situación cuando estos polos, en vez de acercarse para acá, para el eje J omega, se acercan para el eje real, que se llama, como dice acá, eso es cuando vale 1 chi, y se llama amortiguamiento crítico. Eso de todas maneras es un tema muy interesante que lo van a ver en control, porque tiene su estudio, digamos, se estudia y se trabaja llevando los polos a propósito, ¿no? Llevando o alejando la singularidad de los polos del eje J omega y del eje real. Eso desde la parte del diseño uno los acomoda en un lugar que resultan más, el circuito va a representar mayores ventajas. Trabajando con exactamente esto que nosotros estamos haciendo acá, exactamente lo mismo. Van a trabajar con diagrama polar, van a trabajar con diagrama de Bode, van a sacar margen de ganancia, margen de fase, etcétera, etcétera. Es otra materia. Pero es importante que entiendan bien esto, los polos, los ceros, porque lo van a seguir trabajando de acá hasta un par de materias más. ¿Sí? Entonces, son importantes los complejos conjugados, dónde están ubicados, el diagrama polar, etcétera, etcétera. Bien.